SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de lunes, primer lunes del mes de marzo, les decíamos a las 8, nos fuimos de fin de semana y hemos vuelto y el mundo está completamente al revés, de patas arriba con todo lo que ha sucedido con los primeros ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, pero la entrada también ya de Hezbollah en el conflicto, los bombardeos de esta noche al Líbano. Bueno, ahora vamos a situar el mapa de cuál es la situación ahora mismo, de la repercusión que puede tener en toda la región y también de las reacciones que está viendo más allá de la región. En el análisis van a estar esta mañana José María Lasalle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Cristina Monge, buenos días. Muy buenos días. Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Sorpresa de lunes. Bueno, sorpresa de lunes no, porque lo sabíamos desde el fin de semana, pero esto es empezar la semana con información y porque además no han cesado los ataques en todo el fin de semana y no han cesado los ataques a lo largo de esta noche. Ha sido una madrugada más de ataques sobre Irán, después de la respuesta del régimen de los ayatolás a esa primera ofensiva conjunta del sábado entre Estados Unidos e Israel. Tel Aviv ha seguido golpeando a Teherán con una nueva oleada de ataques. En la capital iraní, en Teherán, sigue el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles, ¿qué tal? Pablo, nos contabas antes que ha sido otra noche de intensos bombardeos sobre Teherán, donde este fin de semana Israel y Estados Unidos lanzaron esa primera ofensiva para descabezar el régimen de los ayatolás, algo que según Trump ha conseguido, pero a pesar del duro golpe que ha encajado el gobierno de Irán, de momento las autoridades están lanzando mensajes contradictorios, porque a pesar de que en un principio parecía que el ministro de Exteriores abría la posibilidad de retomar la vía diplomática, el diálogo con Estados Unidos, el jefe de seguridad de ese país, que es uno de los hombres poderosos del régimen, ha asegurado después que no va a ser posible esa negociación. Francamente, parece muy poco probable que volvamos a ver al menos pronto a Estados Unidos y a Irán sentados en una mesa de negociación. Hay que recordar, Ángeles, que Trump ya ha roto la negociación en 2 ocasiones, en apenas 8 meses, en junio y ahora. Son situaciones calcadas en las que, en fin, se estaba negociando y a pesar de la falta de acuerdo, pues en fin, todas las partes reconocían ciertos avances hasta que el presidente norteamericano daba la orden de atacar. Obviamente, ahora reina la desconfianza entre las partes y también la desconfianza en Omán, que cumplía el papel de mediador y que también ha reconocido su sorpresa por el ataque ordenado por Trump el sábado. Lo que sí intenta hacer el régimen desde entonces es demostrar que sigue en pie, a pesar de la pérdida de su líder supremo y de buena parte de la cúpula. Enseguida ha activado el Consejo de Transición, es un triunvirato que hereda provisionalmente los poderes del líder supremo y en el que están representados los 3 pilares del régimen: el ejecutivo, a través del presidente del gobierno, Pezeshkian, el judicial y el espiritual o religioso, con un clérigo del Consejo de Guardianes que ha participado estos últimos años en la estrategia de Irán en el exterior. Se activa la transición ya y también las demostraciones de apoyo en las calles. Esto que escucháis son decenas de miles de fieles y simpatizantes del régimen que se han sumado a una de las muchísimas concentraciones de duelo y vigilias organizadas en honor a Ali Khamenei en las principales ciudades del país, también aquí en Teherán, en las que se muestra la rabia y los ánimos de venganza contra Estados Unidos e Israel, tal y como la SER ha podido comprobar hablando con sus asistentes en una de esas concentraciones. Pablo, estas concentraciones que se han producido sobre todo el fin de semana contrastan con la situación ahora mismo en las calles. Nos decías a primera hora, tú llegaste a Teherán con las conversaciones de Ginebra en marcha. El panorama es completamente diferente al que te encontraste cuando llegaste tú. ¿Cuál es ahora mismo la situación en esas calles? Bueno, la situación ha cambiado, como decía, radicalmente. En las primeras horas se veía cierta agitación, aparente normalidad, porque los comercios, como contábamos el sábado, seguían abiertos. Las personas, en fin, estaban en la calle sin aparentes signos de nerviosismo o desesperación. 48 horas después esto es completamente diferente. Teherán es una ciudad desierta, de comercios cerrados, vacía, que tan solo rompe esa
numerosas concentraciones de apoyo al líder supremo y de duelo por el líder supremo, y también las bombas que, como decías, han vuelto a caer esta madrugada. Tenemos noticia de que al menos 20 personas han muerto esta madrugada en este tercer día consecutivo de bombardeos. Uno de ellos ha alcanzado una céntrica plaza de la ciudad, una zona residencial donde, como te digo, al menos 20 personas han muerto según una agencia de noticias local. Pero además hay un nuevo balance de víctimas sobre la escuela infantil al sur del país del sábado. Son ya 180 los muertos en ese bombardeo, según el Ministerio de Sanidad iraní. Esa es la realidad. Las calles también, además de desiertas, están tomadas por las fuerzas de seguridad, por controles policiales y también por la imagen del líder supremo, ahora convertido en mártir, y al que los fieles, una importante parte de la población iraní, que sigue apoyando al régimen y que sigue mostrando su duelo y su rechazo por este ataque de Estados Unidos e Israel. Pues Pablo, si te parece, mantenemos la línea abierta y cualquier novedad a lo largo de la mañana pides paso y lo comentamos aquí, ¿de acuerdo? Aquí nos quedamos. Gracias, Ángels. Esto en Teherán, pero es que luego la noticia, y es la noticia de la madrugada, porque después de la operación conjunta con Estados Unidos, Israel ha seguido bombardeando, y lo decíamos, Irán sin descanso, y ahora nos lo estaba contando el enviado especial Pablo Morán, ha seguido bombardeando Irán sin descanso, sin pausa, a lo largo de esta madrugada, pero los objetivos de las fuerzas israelíes pasan también ahora por atacar a Hezbollah, que ha arrastrado al Líbano al conflicto después de atacar posiciones israelíes. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. Buenos días, Ángels. Tel Aviv ha respondido a los ataques de esta milicia de Hezbollah, recuerdo, una milicia financiada por Irán, con una serie de bombardeos. De momento, la última cifra oficial que tenemos son 31 muertos y 150 heridos, pero esto, les decía, supone que Israel retome las acciones militares en el Líbano, escalando todavía más este escenario bélico. Claro, ahora mismo hablamos de una guerra regional y es importante recordar que Israel y Hezbollah firmaron un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024 y desde entonces ha sido Israel no solo el que ha seguido bombardeando durante todo este tiempo el sur del Líbano, prácticamente todos los días, sino que allí sigue manteniendo tropas. En cambio, Hezbollah durante todo este tiempo nunca había atacado Israel. Lo ha hecho esta madrugada lanzando 3 proyectiles contra el norte del país y lo ha hecho por venganza por la muerte de Jamenei. Así lo ha reconocido en un comunicado, que iba a responder a esta muerte, este importante golpe que ha dado Israel y Estados Unidos contra el régimen iraní. Ahora esto lo ha cambiado todo, podemos hablar de una guerra regional, hay mucho miedo en el Líbano, como explicábamos antes, la gente está escapando de Beirut, y ahora aquí también en Israel los israelíes son conscientes que pueden llegar ataques de Irán y ataques de Hezbollah. Si bien es cierto, antes hay que recordar que la milicia está muy debilitada, porque en la guerra del 2024 prácticamente Israel mató a su líder y a toda la cúpula. Por la situación en Israel, precisamente, Nuria, de los israelíes te quería preguntar, porque no solo ha recibido estos ataques de Hezbollah, también de Irán en respuesta a la operación del sábado. De momento se habla de 9 personas fallecidas, según el gobierno israelí, en un ataque en el que los misiles iraníes consiguieron sortear la famosa cúpula de hierro. Sí, Irán, como era de esperar y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, ha estado en estos 3 primeros días consecutivos lanzando prácticamente a todas horas misiles balísticos. Son misiles muy potentes y, como estabas explicando, ayer uno de ellos impactó en una zona residencial a tan solo 30 kilómetros de Jerusalén. Allí mató a 9 personas, 4 de ellas estaban en un refugio, porque hay que recordar que el sistema de defensa israelí no es infalible y que estos misiles pueden penetrar estas defensas. En total, aquí en Israel se han registrado 10 muertos, 9 ayer, y otra mujer falleció el sábado en otro ataque, y esta es la situación que tenemos aquí en Israel. También aquí hay una sensación de tensión, todos los comercios están prácticamente cerrados. Aquí en Tel Aviv, donde yo me encuentro, apenas hay gente por las calles. También en la ciudad de Jerusalén hay bastante tensión y, como te decía, constantemente aquí las alarmas también están sonando, pero creo que es importante recordar que aquí las cifras son, nada tienen que ver con las que se están registrando en Irán. Aquí hay 10 muertos y en Irán 200. Nuria, muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Seguiremos pendientes también de la situación en Israel. Estados Unidos está presionando para que Irán abandone las armas, que se rinda, que no contraataque. De hecho, después de confirmar la muerte del ayatolá Jamenei y de otras decenas de altos cargos, ahora Donald Trump amenaza a los responsables iraníes con más asesinatos, con más muertes, si no acceden a sus exigencias. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángel. De hecho, el propio presidente de los Estados Unidos, el propio Donald Trump, aseguraba anoche
noche que llegarán hasta el final de esta operación, en la que, por cierto, también daba por hecho que va a haber más bajas estadounidenses. De momento hablamos ya, y además confirmado por el propio Trump, de 3 soldados norteamericanos muertos por el ataque a una base en Kuwait y otros 5 heridos. Sí, el presidente Donald Trump ha culminado este fin de semana con otro vídeo, un segundo vídeo, donde ha sacado pecho de las primeras 36 horas de la operación que ha bautizado como Furia Épica. The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, definiéndola como una de las más grandes y más complejas y recurriendo, como no, a su típica grandilocuencia. Nobody's seen anything like it. Afirmando que nadie había visto nada igual. Detalla también que han golpeado a cientos de objetivos en Irán, complejos militares, sistemas de defensa o buques de guerra, y ha presumido de haber aniquilado al Ayatollah. Ayatollah Khamenei is dead. A quien tacha de malvado y despreciable. Asegura que los comandantes militares iraníes que quedan con vida están interesados ahora en la inmunidad que les ofrecía el sábado. And many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. Y les insta a abandonar las armas. El presidente también ha lamentado la muerte de los 3 soldados estadounidenses, afirmando que lamentablemente es posible que no sean las únicas. And sadly, there will likely be more. Y ha vuelto a alentar al pueblo iraní a recuperar su país, pidiéndoles valentía y sentenciando que la ofensiva continuará hasta que todos sus objetivos se hayan cumplido. Bueno, pues este movimiento de Donald Trump, este ataque coordinado con Israel, con Netanyahu, ha provocado que reciba Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, críticas internas en ese país, porque los demócratas le acusan de pasar por encima, de puentear el Congreso, lanzando unos ataques que no cuentan con la aprobación de la Cámara, aunque claro, no es sorprendente porque esto, Sara, no es la primera vez que pasa. Bueno, la mayoría de demócratas y también algún que otro republicano cuestionan ahora la legitimidad del ataque porque el presidente Trump lo ha llevado a cabo sin obtener la luz verde del Congreso, un aval que tampoco buscó con los bombardeos del pasado junio contra las instalaciones nucleares iraníes, con los ataques contra las supuestas narcolanchas en las aguas del Caribe o con la captura de Maduro. I think it is incumbent that the President of the United States comes before the American people and the Congress and makes the case. Este senador demócrata de Virginia, Mark Warner, le exige a Trump que dé explicaciones ante el Congreso y ante los ciudadanos, mientras que otros, como el congresista demócrata Chris Coons de Delaware, recuerda su promesa de campaña. President Trump ran on no new foreign wars of regime change. La de no involucrarse en guerras ajenas o cambiar regímenes, básicamente el ABC de la América primero, y en general hay preocupación sobre el después, sobre qué planes tiene el presidente Trump, si es que realmente los hay, para garantizar un cambio de régimen. Le preguntaron precisamente por eso a uno de sus senadores más fieles, el republicano trumpista Lindsey Graham de Carolina del Sur. No, it's not his job or my job to do this. Que vino a decir en una entrevista en la NBC que una posible transición no es responsabilidad de Donald Trump ni de los republicanos y que el principal objetivo de la operación era eliminar la amenaza nuclear. Sara, gracias. A vosotros. Hacemos una pausa, un par de minutos y a la vuelta vamos ya con el análisis y entraremos también en el terreno de las reacciones. El Abierto. Ser podcast. En el análisis esta mañana están José María Lasalle, Cristina Monge y Antón Losada con el polvorín de Oriente Medio, porque de la madrugada ha sido la entrada de Hezbollah en el conflicto, con esos ataques a Israel, que ha respondido con esos bombardeos sobre el Líbano. Se extiende pues el conflicto por toda la zona. Exige Estados Unidos que abandonen ya cualquier iniciativa bélica desde Irán, pero desde Irán no quieren entrar en diálogo, no quieren seguir con negociaciones y ya han advertido, aunque hay algún mensaje contradictorio en la cúpula del régimen iraní ahora mismo, pero ya han advertido que no piensan negociar, que no piensan sentarse a hablar y a dialogar con Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, que quiso recibir el Premio Nobel de la Paz y que Lasalle tiene el mundo con una guerra detrás de otra. Sí, parece que de igual manera que se cambió el departamento de seguridad en los Estados Unidos para convertirse en el departamento de la guerra, sí, o la así le cambió de el nombre. guerra, sí. Pues yo creo que vamos camino de ver cómo se va a crear un premio Nobel de la guerra, ¿no? Porque la verdad es volver un poco a los orígenes, porque hay que recordar que la fortuna de Nobel se basó en la dinamita, ¿no? O sea que es un poquito también retroceder en
en el origen del dinero del que sale el premio. Bueno, yo creo que estamos ante un escenario en el que efectivamente Estados Unidos se ha convertido en un agente desestabilizador del orden internacional. El derecho internacional en estos momentos carece de vigencia global. Naciones Unidas está silenciada ante su propia impotencia, porque va perdiendo cada vez más actores relevantes que respaldaban su capacidad de maniobra, como es el caso de Europa, y se está viendo en estos momentos, al ver la fractura que dentro de la propia Europa se da entre el grupo de Estados Unidos, perdón, de Reino Unido, Francia y Alemania, que han decidido tomar partido y posicionarse claramente de un lado, el resto, e incluso países que todavía no han manifestado nada al respecto, ¿no? La propia Kallas, en su declaración el propio sábado, ponía de manifiesto que no había coordinación dentro de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, pues el escenario es complejo, más del que podíamos prever, ¿no? La posibilidad de que la dictadura teocrática que gobierna Irán desde 1989 para acá caiga, pues está por ver. Hasta el momento lo que se está manifestando en la calle, más allá de las algarabías que en un determinado momento con cierta ilusión proyectaba la clase media de Teherán, que claramente es contraria al régimen, se está viendo contrastada con manifestaciones de adhesión masiva al régimen teocrático, ¿no? En cualquier caso, hay un dato que podría hacernos ver que todas estas iniciativas que Estados Unidos despliega no son tan alocadas como parecen, porque aquí hay un gran perjudicado, que se llama China. Es decir, China ha perdido Venezuela y por tanto las mayores reservas petroleras del planeta, ha perdido la capacidad de, a través de Venezuela, conseguir que el petrodólar se convirtiera en una moneda alternativa al petrodólar, y ahora mismo no hay que olvidar que Irán es el suministrador del 13% del petróleo que consume China, y al mismo tiempo hay que recordar que la mayor parte de todas sus exportaciones se canalizaban a este país, ¿no? Por lo tanto, van cayendo piezas en el complejo ajedrez global que favorecían a China y que perjudicaban a Estados Unidos. Y este, yo creo, es un dato que no se menciona mucho, pero que puede esclarecer un poquito la lógica aparentemente desordenada, caótica, que está detrás de las maniobras norteamericanas y de Israel, ¿no? Claro, pero todo esto es verdad que puede formar parte de esta estrategia, que va cayendo otra pieza del puzzle, pero claro, no atendiendo a ninguna legalidad internacional, a ningún derecho internacional, o sea, fractura completamente el orden internacional como lo entendíamos hasta ahora. Y a mí me sorprende mucho, Ángeles, que esta frase que tú acabas de decir ahora mismo ha dejado de oírse ya en muchos medios de comunicación y en muchos analistas, porque ya se da por hecho que eso es así, ¿no? Yo quiero empezar con una constatación de carácter más humano, y es que a mí me ha sorprendido mucho este fin de semana el escuchar cómo de repente irrumpe el horror. Tú ibas oyendo las crónicas de Pablo Morán desde allí, y efectivamente él ha hecho alusión también hace un momento de un Teherán en el que había aparente normalidad, pese a que todo el mundo estaba diciendo, ojo, que hay un despliegue militar en la zona, que pues que es el inicio, ¿no? Que apunta donde apunta, pero sin embargo ahí se vivía una aparente tranquilidad que de repente irrumpe la bomba, ¿no? Y estalla el horror, ¿no? Es una cosa que a mí la verdad es que me ha impresionado bastante este fin de semana. Hay que recordar que Estados Unidos siempre ha tenido intereses históricos en la zona, ¿no? En el 53 ya la CIA ayudó a orquestar un golpe de Estado que derrocó en esos momentos al gobierno que había sido elegido democráticamente en Irán, y entra a formar parte del poder un Shah pro-occidental. Y desde el 79, que es el año de la Revolución iraní, pues de alguna manera esto había estado allí, ¿no? El tema de Irán había estado siempre en la mirada y en la lupa de Estados Unidos. Nos puede quizás sorprender la temeridad de entrar allí, que sabemos que esa zona es un polvorín, que Oriente Medio es un polvorín, y nos puede sorprender la falta de alguna forma de conciencia de hasta dónde puede llegar, hasta dónde se puede extender. Lo estamos viendo ya en pocas horas, ¿no? Pero yo coincido con José María Lasalle, esto no es ninguna locura, que hay intereses estratégicos clarísimos. El primero se llama el Estrecho de Hormuz, donde he estado escuchando repetidas veces ya, ¿no?, que por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Si a esto le unimos que además Estados Unidos está haciendo una apuesta
apuesta muy importante por controlar toda la reserva del petróleo, ahí está Venezuela también, pues creo que las cosas se explican clarísimamente. Pero también hay una variable de carácter geopolítico o geoestratégico, que es esa ecuación China-Rusia. ¿Qué van a hacer China y Rusia ahora mismo? ¿Se van a estar de brazos cruzados? ¿Van a responder? Y ojo, otros países de la península arábiga y de esa zona y de Oriente Medio que también necesitan el estrecho de Hormuz para exportar su petróleo. Entonces estamos viendo que Irán se está quedando solo, aparentemente solo, ¿no? A priori nadie está dando la cara, nadie está saliendo, pero las consecuencias, tanto a nivel político como a nivel de geoestratégico, creo que implican a muchos países y hay que ver cómo reaccionan. Losada. Bueno, todo esto que estamos oyendo estos días, es que ya lo hemos oído antes tantas veces. Una operación con nombre épico, ¿no? Esta es fuerza épica, ¿os acordáis? Tormenta del desierto. Vamos a ir allí, con 4 bombardeos lo arreglamos. Es una dictadura que no se sostiene en pie porque tiene un profundo rechazo popular y nada, en 4 semanas, como creo que dijo esta madrugada Donald Trump, esto está terminado, formamos allí una democracia, estabilizamos la zona, avanzamos los valores liberales occidentales, el petróleo correrá con abundancia y de manera generosa y todos seremos extraordinariamente felices. Viendo los antecedentes, yo no tengo ninguna razón para pensar que va a acabar exactamente igual que todas las intentonas anteriores, en un desastre total y en otro estado fallido. En otro estado fallido, en otra sucesión de guerras interminables, claro. Miles de víctimas, Israel buscando con Netanyahu al frente otro enemigo que tenga la bomba atómica para dentro de 2 semanas. Irán lleva teniendo la bomba atómica a 2 semanas vistas desde hace 20 años, según Netanyahu. Han sido las 2 semanas más largas de la historia, ¿no? Y esta retórica de la democracia, que queremos llevar la democracia a esa zona, apoyándonos en regímenes que son profundamente antidemocráticos. Porque, hombre, si vamos a hablar de dictaduras teocráticas, no voy a salvar yo aquí a los ayatolás, que yo tengo la misma opinión sobre ellos, que tenía Siniestro Total cuando Khomeini, exactamente la misma. Y no he cambiado de opinión. Pero, hombre, realmente los países que rodean Irán son nuestros aliados, son nuestro modelo. Arabia Saudí no es una teocracia, no es una dictadura teocrática. Kuwait tampoco, Qatar tampoco. Son regímenes profundamente democráticos que además yo no entiendo muy bien la alegría de sus líderes al celebrar el asesinato de Jamenei, porque mañana les puede tocar a ellos exactamente con los mismos argumentos que le ha tocado a Jamenei. Dependerá de los intereses de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es de lo que va esto? Esto no va de democracia, esto no va de libertad, esto va de petróleo, esto va de poder y esto va de dólares. Estados Unidos efectivamente se está haciendo con el oligopolio del petróleo. Netanyahu y Donald Trump tienen elecciones este año, creo que no es un factor menor y efectivamente China está al fondo, como decía Lasalle. Pero sin embargo yo creo que, a diferencia de lo que se está teniendo por ahí, yo creo que el análisis de Estados Unidos está profundamente equivocado. Es decir, están haciendo una lectura de la China de hace 20 años. China ya no depende como dependía del petróleo. Hace mucho tiempo que no depende como dependía del petróleo, que ha hecho una apuesta por las renovables brutal. China tiene el control del, no sé, el 60, el 70, el 80% de las tierras raras del mundo. Mires a donde mires, está profundamente mejor posicionado que Estados Unidos. Miras a África, no digamos en América Latina, de ahí el intento de recuperar posición desde Venezuela. Y sobre todo China no tiene prisa. China no tiene ninguna prisa, Estados Unidos sí. Estados Unidos necesita que la guerra termine en 4 semanas para que no empiecen a agitarse los fantasmas de Irak y los fantasmas de Afganistán. Y puede que a Estados Unidos le acabe pasando lo mismo que con la guerra de los aranceles. ¿Quién la ha acabado ganando? China. ¿Por qué? Porque ahora China tiene unos aranceles que triplican a los que Estados Unidos puede imponerle. Yo creo que en parte no se puede desconectar lo que pasó la semana con los aranceles con lo que está sucediendo en Irán. La guerra comercial ya no es viable. Donald Trump continúa la guerra por otro camino, que es el de bombardear Irán, y con las mismas suposiciones que nos llevaron al desastre en las décadas anteriores. Mira, déjame que vaya a publicidad. A la vuelta vamos a seguir porque vamos a contar precisamente, ha salido ya aquí en la conversación, en el análisis, el tema de China, la posición de China. De ello vamos a hablar, de la posición de China, de la posición de Rusia y después más adelante nos iremos también a la posición de la Unión Europea con esa voz discordante que es la del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Abierto, José María Lasalle, Cristina Monge y Antón Losada. Hablábamos del resto de piezas de ese tablero geopolítico mundial. Hablábamos de China. Quiero empezar ya con las reacciones, porque estos ataques de Estados Unidos e Israel, también la respuesta de Irán, han provocado una cascada de reacciones internacionales, aunque nada se mueve más allá de lo esperable, porque los países árabes, aliados de Washington, han condenado la respuesta de Teherán. Rusia, principal aliado de Irán, ha criticado los ataques de Washington y Tel Aviv, aunque descartando de momento su participación en el conflicto. Y luego está China, de la que hablábamos justo antes de la publicidad, que como gran socio comercial de Teherán cuestiona también los ataques. Bayo. Sí, tanto Moscú como Pekín han condenado la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán y la muerte de su líder, de Ali Khamenei, un acto que, según Vladimir Putin, es un asesinato cínico que viola todas las normas de la moralidad humana y del derecho internacional. Ojo, lo dice Vladimir Putin, quien lleva 4 años bombardeando Ucrania y quien, a pesar de haber recibido durante estos 4 años ingente apoyo militar iraní para su ofensiva, evita ahora comprometerse a ayudar a su principal socio en Oriente Medio. Quienes también han hablado en las últimas horas son los aliados árabes de Washington, países como Bahrein, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar o Emiratos Árabes, que condenan los ataques que llaman traicioneros, atroces e injustificados por parte de Irán contra su territorio. Ataques como este que escuchamos, que dejan civiles fallecidos en Bahrein y en Kuwait, donde la agencia France Press, como señalábamos hace unos minutos, informa de una columna de humo intenso que sale de la embajada estadounidense y donde varios medios informan también del derribo de un caza estadounidense sin que se conozcan las causas. También a esta hora hay imágenes que llegan desde Arabia Saudí de un incendio en una de sus principales refinerías que varios medios atribuyen a ataques llevados a cabo por parte de Irán, que ha lanzado al menos 390 misiles y más de 800 drones desde el sábado contra objetivos en el Golfo Pérsico, datos que contrastan con los ataques llevados a cabo por parte de Israel y Estados Unidos contra más de 2.000 objetivos en Irán desde el sábado. Y decías antes, Antón, que China ya no depende tanto del petróleo iraní, con lo cual su postura puede quedarse en el mismo sitio, es decir, sin condena, evidentemente, pero sin apoyo. Bueno, es que yo creo que China lo que hace es jugar con paciencia y aprovecharse de la impaciencia y de los impulsos de Donald Trump, que yo coincido con Lasalle, hay una lógica detrás de lo que hace Trump. El problema es que esa lógica está completamente equivocada, ¿no? Si os fijáis, cuando Trump llega a la presidencia, por ejemplo, la Unión Europea tenía una profunda sospecha hacia China. Todo lo que venía de China era mirado con desconfianza. Acordaos lo de la nueva ruta de la seda, todos los problemas que había, la cerrazón para llegar a acuerdos. Eso ha cambiado drásticamente. China es visto hoy por países que antes tenían una profunda desconfianza como un socio estratégico y como una especie de contrapeso de la amenaza constante que supone Donald Trump, y lo que hace es jugar sus piezas y jugarlas poco a poco, despacio y con calma, ¿no? Hoy por la mañana os oía esa distinción que muchos observadores están haciendo, ¿no? En esta crisis hay 2 portavoces, que es una novedad, y digamos un portavoz civil, que es el representante del gobierno, y un portavoz militar por parte de China, ¿no? Y han puesto en el mercado de las ideas esta definición de Estados Unidos como un país adicto a la guerra y que es una amenaza para el equilibrio mundial. Bueno, yo creo que esa es la batalla de China, esa es la estrategia de China. Invertir completamente los papeles. Desde la perspectiva occidental, ¿quién era el amigo? Estados Unidos. ¿Quién era la amenaza? China. Eso poco a poco está cambiando, gracias a Donald Trump. ¿Quién empieza a ser la amenaza? Estados Unidos. ¿Quién puede empezar a ser visto no como un amigo, pero sí como un aliado estratégico? China. Y yo creo que esa es su jugada, y a eso están jugando. El problema es, claro, que por el camino pueden pasar miles de cosas para que todo salga rematadamente mal. Cristina. Sí, es verdad que China ha hecho una estrategia en los últimos años muy importante de diversificación energética. De hecho, ahora mismo el petróleo representa aproximadamente entre el 18 y 20% del consumo de su energía total, porque ha apostado mucho por las renovables. Veía yo ayer en algunas estadísticas. El 18 es la última información que tengo yo, pero bueno, es igual. Vamos a dejarlo en el 15, muchísimo ¿no? menos. Sí. Menos que Europa, por ejemplo. Bastante menos. De hecho, muchas veces se dice, esto del cambio climático, ¿cómo vamos a acabar con ello si China sigue quemando carbón? Bueno, claro que China sigue quemando carbón, pero ahora mismo es la principal potencia en energías renovables y una cosa no es contradictoria con la otra. Así todo, de todo el petróleo que Irán exporta, en torno al 80% lo compra China directamente. Entonces sí que es el gran socio comercial para Irán, ¿no? Pero yo creo que en el caso de China la cuestión no es tanto el petróleo como la posición geopolítica en la zona. O
O sea, es una zona absolutamente estratégica donde se controlan pasos comerciales, toda la parte de Oriente Medio que conecta partes muy importantes, acceso a materiales y a tierras raras en una diplomacia que China ha venido implementando desde hace ya décadas, ¿no? De cómo posicionarse en esas zonas. Por lo tanto, así como Estados Unidos sí que creo que tiene el petróleo en su ecuación, China lo que tiene es la posición geopolítica. Y ahí es donde hay que ver cómo reacciona uno y otro, porque vamos a asistir a un pulso muy relevante desde ese punto de vista, ¿no? Por contra, supongo que luego hablaremos de Europa, ¿no? Sí, después iremos a Europa. Claro, pero fijaros porque estamos diciendo, ojo, que China solamente tiene en torno, pues eso, un 15, un 20%, ¿no? Aproximadamente de su dependencia energética del petróleo. Pero es que sigue siendo un suicidio que Europa siga poniendo su energía en fuentes fósiles como el petróleo y el gas que no tenemos, que nos siguen haciendo absolutamente dependientes. Y cuando llegan momentos como este, entonces decimos, ¡ay! ¿No? Sí, desde luego, pero es decir, que China efectivamente es el país que más apuesta por las renovables, pero su dependencia energética del petróleo, como aquí se ponía de manifiesto, es importante, sobre todo en un ámbito que es el del transporte. El 60% del transporte interior de China depende del petróleo. Por lo tanto, ese es un coste para toda la economía china muy importante. Y luego hay que tener en cuenta que prácticamente el 45, si no el 50% del petróleo que consume China pasa por el estrecho de Hormuz. Claro. No solamente depende del petróleo iraní, sino también del petróleo saudí, del emiratí, etcétera. Solo hace falta recordar que la principal base logística de China es el puerto de Gwadar, que está al sur de Pakistán, justo sobre el estrecho de Hormuz, y que de ahí arranca un oleoducto y un gasoducto que atraviesa todo a Pakistán y llega directamente a China, y que es la gran apuesta geopolítica de China en esa región. Por lo tanto, el impacto que esta guerra tiene, si se cerrara el estrecho de Hormuz y finalmente se generara en el Golfo Pérsico un intercambio permanente de drones y misiles a un lado y otro de la costa, y que bloquearía completamente el tráfico petrolero, a quien le perjudica directamente es a China. Y no hay que olvidar que China tiene un problema de inflación subyacente muy grande. Y ver cómo de pronto el 60% de tu transporte, que depende del petróleo, se ve encarecido, es un impacto económico muy grande para China. Por lo tanto, insisto, es evidente que Estados Unidos está haciendo las cosas que está haciendo, que estamos instalados, como comentábamos al comienzo, en una quiebra absoluta del derecho internacional, que ya nadie respeta las reglas, que se ha visto en la guerra arancelaria, pero se está viendo que Estados Unidos tiene de una manera clara un objetivo, iba a decir sistémico también, que se llama China. Es decir, es plenamente consciente de que hay una transición crítica hacia la hegemonía global por parte de China, donde ellos tienen una posición de ventaja y la están utilizando de una manera sistemática, porque, insisto, han conseguido cambiar un escenario geopolítico favorable a China en América Latina, han conseguido cambiar probablemente un escenario muy complejo con respecto a el Oriente Próximo, y no olvidemos una cosa, y ahí está también un dato. Uno de los países más avanzados en guerra tecnológica aplicada a los drones es Irán, y el mayor suministrador de drones militares a Rusia se llama Irán. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa, que a la vuelta quiero entrar ya en las reacciones en Europa, reacciones primero marcado por esa unidad entre Alemania, Francia y Reino Unido, el casi silencio de la Unión Europea y después esa voz que es diferente a la del resto, que es la de Pedro Sánchez. Vamos con las reacciones internacionales. Vamos a explicar qué está pasando, qué se está diciendo y cómo se está actuando en Europa. Y primero el papel que han protagonizado Reino Unido, Francia y Alemania, que son las tres principales potencias militares del continente. Así que vamos en primer lugar a Berlín. Corresponsal Carmen Viñas, buenos días. Buenos días, Ángels. Porque los tres gobiernos han ido en una dirección algo distinta de la posición europea común, si es que se puede hablar de posición europea, y han asegurado que están dispuestos a atacar a Irán para defender sus intereses, los intereses de cada uno de estos tres países. El canciller Merz quizá ha sido el más contundente. Ayer enmendaba incluso décadas de política europea, porque dice él, con las sanciones y el derecho internacional, y decía textualmente, no nos ha ido muy bien y quizá ha faltado utilizar la fuerza militar.
Sí, Alemania defiende el ataque de Estados Unidos a Israel, ya que coincide con ambos en el interés de que cese el régimen iraní, al que el canciller alemán ha calificado de terrorista. Friedrich Merz asegura que su gobierno comparte la alegría de muchos iraníes por el fin del régimen de los ayatolás. Considera que la operación de Estados Unidos a Israel debería terminar con el juego destructivo de un régimen debilitado, aunque admite no está exenta de riesgos. Muestra sus dudas sobre si el plan funcionará, pero cree que no es momento de dar lecciones a nuestros aliados, porque, como decía Ángels, opina que con el derecho internacional y las sanciones no se ha llegado muy lejos. Tal vez, plantea Merz, porque no estuvimos dispuestos a actuar también militarmente. Carmen, gracias. Hasta luego. El otro jefe de gobierno que ha salido a explicar su estrategia militar contra Irán es el Reino Unido. El laborista Keir Starmer ha puesto sus bases al servicio de Estados Unidos para atacar el régimen de los ayatolás. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. De hecho, Reino Unido ha anunciado esta noche la evacuación del personal no esencial de su base de Chipre, y aunque Starmer se molestó ayer en dejar claro que no participa en los ataques estadounidenses a Irán, también advirtió de que sus intereses están en riesgo. Sí, el Reino Unido ha insistido en que no participará en acciones ofensivas contra Irán y ha apostado por una solución negociada, pero el primer ministro Keir Starmer sí ha autorizado maniobras defensivas en la región. Le escuchamos. The only way to stop the threat is to destroy the missiles at source. Decía Starmer en un mensaje emitido ayer por la noche que la única forma de detener la amenaza es destruyendo los arsenales iraníes y sus lanzaderas de misiles, y anunciaba que el Reino Unido permitirá a Estados Unidos utilizar sus bases para llevar a cabo estas acciones y que enviará expertos de Ucrania para ayudar a los aliados del Golfo a derribar drones iraníes, algo que ya han estado haciendo los aviones de combate británicos en los últimos días. Estas acciones tienen el objetivo de defender a los cerca de 300.000 ciudadanos británicos que se encuentran actualmente en los países del Golfo, y también el de proteger sus bases militares en la región, incluida su base en Chipre, la cual ha sido objetivo de los ataques iraníes en las últimas horas y ha sido parcialmente desalojada, según ha confirmado esta mañana la ministra de Exteriores, Yvette Cooper. Aún así, el gobierno laborista está yendo con pies de plomo a la hora de respaldar las acciones de Estados Unidos y de Israel, y ha insistido en que el Reino Unido seguirá respetando la legalidad internacional. En el recuerdo sigue estando la participación británica en la guerra de Irak, y lo último que quiere Starmer es enfurecer más a sus votantes y a sus propios diputados en un momento de gran debilidad a nivel interno. Lucas, gracias. A vosotros. Y la tercera potencia es Francia, que junto al Reino Unido, el otro país europeo que tiene armas nucleares o del ámbito europeo. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenos días. Buenos días. El día en el que se produjeron los ataques, el presidente Emmanuel Macron dijo que no se puede resolver con ataques la crisis en torno al programa nuclear iraní, pero ayer, comenzado ya el conflicto, también puso su firma a ese documento A3, Alemania, Reino Unido y Francia, que abre la puerta a la entrada de Europa de alguna manera en la guerra. Sí, al principio a Macron le costó reaccionar al ataque de Estados Unidos a Israel. Dijo que la escalada actual era peligrosa para todos y que debía detenerse. Y ayer incluso escuchamos en boca de la portavoz del gobierno la decisión des américains et des israéliens que esa decisión de desatar una guerra no está encuadrada en el derecho internacional. Fue el único atisbo de crítica a los aliados, porque todas las demás publicaciones se habían limitado a condenar la respuesta de Irán, las represalias contra países de la región, donde además se ha visto afectada una base naval francesa de Emiratos. Lo mencionó Macron al abrir el último Consejo de Defensa que convocó a las 7 de la tarde. Luego llegó ese comunicado del E3 en el que se dicen dispuestos a atacar Irán, pero hasta entonces Francia solo había dicho estar preparada para desplegar los medios necesarios para su protección y la de sus socios más cercanos. Será interesante el anuncio que haga Macron esta tarde desde Île-Longue, en Bretaña, donde están los 4 submarinos nucleares de Francia y donde desvelará previsiblemente sus planes para extender el paraguas nuclear de Francia sobre el resto de Europa en un momento de agitación política mundial y ante las dudas sobre la protección estadounidense. Lucía, gracias. Hasta luego. Pues ya ven, Francia y Alemania, por otro lado, también del ámbito europeo, pero fuera de la Unión Europea, Reino Unido, pero Francia y Alemania, miembros de la Unión Europea, van más allá de la declaración conjunta de los 27. Bueno, claramente más allá decimos porque son visibles las diferencias entre los estados. Los gobiernos de la Unión decidieron ayer enviar una declaración conjunta, pero una declaración conjunta en la que apenas lograron unas líneas generales de acuerdo con algunas particularidades. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Hola, buenos días. De lo que hablan los 27 es de preservar la seguridad nuclear como prioridad y respetar el derecho internacional, pero al concretar su lectura se limitan a decir que Irán tiene que parar sus ataques y no mencionan para nada los ataques previos de Estados Unidos junto a Israel, que son el origen del conflicto. Es decir, combinan a Irán a parar, pero no dicen nada ni de Estados Unidos ni de Israel. Hace unos minutos la presidenta de la Comisión se ha referido además al ataque, ¿no?, que ha afectado a Chipre. Sí, un mensaje tras una llamada a primera hora con el presidente de Chipre, país además que alberga este semestre la presidencia de la Unión y al que von der Leyen envía su total apoyo a pesar de que la República de Chipre no fuese el objetivo de esos ataques. Esto ha escrito la presidenta en un mensaje en redes en el que añade que la Comisión apoya colectiva, firme e inequívocamente a los Estados frente a cualquier tipo de amenaza. Bruselas trata de unificar una respuesta a pesar de que capitales como Berlín y París, lo estabais contando, estén dando pasos más allá. Y con España y Noruega siendo los únicos que están poniendo encima de la mesa la ilegalidad de los ataques de Estados Unidos a Israel, porque el comunicado de los 27 pide a Irán que frene su ofensiva, advierte de una escalada con consecuencias impredecibles, denuncia la violación a la soberanía de varios países de la región. En resumen, piden al régimen que respete el derecho internacional, pero esa misma petición no se ha dirigido al otro lado. El comunicado ni siquiera menciona los ataques de Estados Unidos a Israel. El bloque apuesta por volver a la vía diplomática, hablan de trabajar en una solución negociada y repiten que las sanciones al régimen son la fórmula en la que ha estado trabajando la Unión Europea y es la apuesta por la que van a seguir poniendo encima de la mesa. Es el Consejo Ángels, es decir, los 27, quienes definen la política exterior del bloque. Es la alta representante quien la coordina e implementa. De ahí el comunicado de ayer firmado por los ministros y por la alta representante. No obstante, la presidenta von der Leyen, que este lunes reúne al Colegio de Comisarios en lo que llama Colegio de Seguridad, ha pedido en una cascada de mensajes en redes un proceso de transición fiable en Irán, con el objetivo de restaurar la estabilidad en la región, un lenguaje que no coincide exactamente con el comunicado de los ministros. En cualquier caso, Bruselas pide diplomacia y respetar la Carta de Naciones Unidas, pero responde, como decíamos, obviando los ataques del sábado por parte de Israel y Estados Unidos. Aquí es relevante añadir las palabras de este fin de semana del secretario general del Consejo de Europa pidiendo a Bruselas firmeza en la defensa del orden internacional. Decía lo siguiente: el conflicto que se está desarrollando en Irán, Israel y en todo el Golfo es una prueba para determinar si la Unión Europea tiene la intención de dar forma al orden emergente o si simplemente se limitará a observar su fragmentación. Enrique, gracias. A vosotros. Y una última voz dentro de Europa, lo decía ahora Enrique, junto con Noruega es España, que es quien más se desmarca de esta posición de la Unión Europea. Bueno, en realidad quien discrepa en el fondo, una parte de ese fondo, que es el gobierno español. Si Europa no se atreve más que a culpar a Irán, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo ayer un reparto distinto de las responsabilidades. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Claro, porque razonó sobre la defensa y la necesidad del respeto al derecho internacional y remarcó que en esa línea se puede rechazar una dictadura como la de Irán, pero a la vez advertir del peligro que representan los ataques ilegales que se han impulsado desde Washington y Tel Aviv. Sí, el presidente cree que no es incompatible renegar del régimen iraní y a la vez de los ataques lanzados por Estados Unidos de la mano de Israel, ataques lanzados por su cuenta. La Moncloa cree que la respuesta de la Unión, obviando esos bombardeos, no es suficiente y por eso España va un paso más allá que el resto de socios europeos. Bruselas fijó ayer, como escuchábamos, posición conjunta, pero el gobierno lleva desde el sábado mostrándose crítico con la operación lanzada de manera unilateral por Netanyahu y Donald Trump. Defiende Sánchez que se puede estar contra un régimen represor como el iraní sin apoyar la vulneración del derecho internacional que ha protagonizado Estados Unidos junto a Israel. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
El presidente del gobierno rechazaba también de esta manera la posición fijada por el Partido Popular de Feijóo. El líder de la oposición eligió Twitter para lanzar un comunicado cuyo encabezado no dejaba lugar a dudas: con la libertad o con los tiranos. Feijóo celebró la caída de un tirano como Jamenei, sin mencionar tampoco el ataque de Estados Unidos a Israel. Pidió el líder de la oposición estar junto a las democracias liberales y acusó al gobierno de poner en riesgo los intereses del país con su postura. Desde que arrancó esta crisis, denuncian en Génova, nadie del gobierno les ha llamado para informarles de nada. Hablamos más con Marco Rubio que con Álvarez, es lo que denuncian en el equipo de Feijóo. Junquera, gracias. Gracias. Aparco un momento la posición del Partido Popular, pero recopilando toda la información que nos llega de esas tres capitales, dos de la Unión Europea y una del ámbito europeo, desde Londres, desde París y desde Berlín, el comunicado frío de la Unión Europea pidiendo el respeto del derecho internacional, pero solo a una parte del conflicto, y Pedro Sánchez desmarcándose o siendo más contundente en sus declaraciones que lo que hace en los 27 en la Unión Europea. Y claro, al final el resumen podría ser, Antón, esto es Europa. Es que encaja perfectamente en la tradición de lo que ha sido la posición de la Unión Europea, especialmente en las últimas 3 décadas, con respecto a Estados Unidos, ¿no? Salvando las distancias, que hay muchas, y las diferencias, que también hay muchas. Me recuerda un poco la situación en la guerra de Irak, no sé si os acordáis, cuando tuvimos la cumbre de las Azores, Aznar y Tony Blair se posicionaron muy claramente del lado de Bush, y Schröder, el canciller alemán, se posicionó muy claramente en contra de esa alianza y la intervención en Irak. Y la Unión Europea se dividió también un poco, ¿no? Ahora vemos que Metz se ha pasado al lado de las Azores, ¿no? Parece que está dispuesto a ir a una cumbre de las Azores con Donald Trump, y es Pedro Sánchez y España quien ocupa un poco, insisto, salvando las distancias, el papel que ocupó en aquel momento Alemania. Y a mí me parece bien. Me parece muy bien que lo haga España, y me parece muy bien que lo haga Pedro Sánchez. Y me parece que es lo que tiene que hacer uno de los 4 países más grandes de la Unión Europea: marcar un perfil propio. Porque en este momento a mí me da la sensación de que a la Unión Europea y a la mayor parte de los países de la Unión Europea nos pesa la sensación y el miedo de que podemos ser los siguientes. Y me estoy refiriendo exactamente al caso de Groenlandia. ¿Os acordáis? Hace 4 semanas, 5 semanas, estábamos hablando de la posibilidad de que se invadiera Groenlandia. Nos hemos olvidado ya de eso, sí. Y hubo ejercicios conjuntos de los mismos países que hoy dicen que están dispuestos a apoyar el ataque a Irán. Allí estaban los alemanes, allí estaban los ingleses, allí estaban los franceses, allí estábamos también los españoles, y había esta sensación. Evidentemente nadie espera que Estados Unidos invada Europa, pero este miedo, bueno, ¿y si plantan un pie en Groenlandia, qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Y yo creo que pesa muchísimo, y yo creo que si lees el comunicado de la Unión Europea, es ese miedo lo que nos tiene paralizados. Es ni una sola mención a la ilegalidad, al acto absolutamente ilegal que está cometiendo en este momento la administración Trump. Yo creo que Europa tiene que salir de esa parálisis. Parece en este momento un gato frente a un coche que viene a toda velocidad con las luces encendidas y que no es capaz de reaccionar. Y el quedarnos quietos, quedarnos parados y no decir nada, no nos va a salvar del impacto. Lasalle. Bueno, yo creo que Europa se ha entregado ya no a la seguridad jurídica, sino a la seguridad de los intereses. Pero como los intereses en presencia son distintos, cada uno va tirando de los suyos, ¿no? Francia y Reino Unido velan por sus intereses en el Golfo Pérsico, que tienen que ver fundamentalmente, en el caso británico, con el peso que tiene Inglaterra sobre el conjunto de las infraestructuras, porque una parte muy importante de los intereses económicos británicos están en las industrias de infraestructuras que sostienen la viabilidad de buena parte de esos países. Luego, además, muchos de los fondos soberanos operan desde Londres, por lo tanto hay un interés de la élite del Golfo muy mezclado con los intereses de la City londinense, pero es que Francia ha ido haciendo paulatinamente una apuesta. En el caso de Emiratos Árabes Unidos es claro, con su presencia en Louvre, su presencia militar, etcétera. Es decir, cada uno va tirando de sus intereses, y Alemania también de los suyos, que curiosamente están relacionados con unos intereses que tienen que ver con su búsqueda no solamente de una preeminencia militar en el conjunto de la defensa europea, sino también una preeminencia en la relación respecto de Francia en la primacía futura del horizonte que decida sobre qué va a ser Europa. Y Alemania está jugando, cuando le escuchas al canciller las cosas que dice, está jugando a desempeñar un protagonismo inédito en la historia de Alemania de la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿no? Y tiene que ver, curiosamente,
con algo que me ha sorprendido que el gobierno español no se planteara, y es lo siguiente. Irán ha atacado Europa. Es decir, sus bombas han caído sobre Chipre. Es verdad que sobre las bases británicas que están en Chipre. No son bombas, es un dron. Son drones. Son drones, es una acción militar. Es una acción militar, ¿de acuerdo? Es una acción tan ilegal como el bombardeo que está haciendo Estados Unidos de Irán. Y es una respuesta en una escalada, donde ha metido a Europa en la ecuación, cuando además Chipre es la presidencia de la Unión Europea en estos momentos. Y nadie ha reaccionado frente a esto. Es decir, ya sabemos que han caído los drones y el ataque ha sido sobre una base. Pero no olvidemos que esa base es la que está garantizando que el conflicto entre el norte de Chipre, controlado por Turquía, y el sur, como territorio de la República Chipriota, no se reactive. Por lo tanto, es curioso que un aspecto tan importante como es la defensa de la seguridad jurídica, que es lo que blande, por ejemplo, el gobierno español, cuando tiene que ver con un país socio de la Unión como es Chipre, pase por encima del tema, en mi opinión. ¿Qué está reflejando todo esto? Que cada uno ya está a sus intereses. Y también nuestro gobierno, hay que decirlo así, está jugando a sus intereses. Tú lo has dicho hace un momento, marcar un perfil diferenciado dentro del conjunto de la Unión Europea. Si Francia y Alemania están haciendo algo, nosotros hacemos otra cosa. Es decir, aquí lo que está faltando es mucha reflexión sobre cuál es verdaderamente el horizonte que queremos para una Europa que quiera ser un actor global coherente con los propósitos históricos de defensa de la seguridad jurídica, por ejemplo, que es lo que en estos momentos ya nadie ejerce, porque nadie está defendiendo el mantenimiento del derecho internacional. Nadie. Cristina, y voy contigo, Antón. Pero yo creo que eso lo llevamos viendo desde el 24 de febrero de hace 4 años, cuando Putin invadió Ucrania, y de repente Europa se vio reflejada en un espejo con todas las vergüenzas al aire, con todas sus contradicciones, con todas sus carencias, y desde mi punto de vista entró en una crisis de autoestima de la que no solamente no hemos salido, sino que estamos profundizando cada vez más, ¿no? Se preguntaba antes, creo que era Enrique, ¿no? ¿Europa en todo esto va a jugar un papel de defensa del orden internacional o se va a quedar observando la fragmentación? Obviamente se va a quedar observando la fragmentación. Y en ese observar la fragmentación y saltar por los aires todos los esquemas hasta ahora, se juega la propia identidad europea y la propia viabilidad de Europa. Porque si Europa como potencia no tiene una posición propia o no tiene una estrategia propia, efectivamente las potencias que están dentro de Europa van a tener las suyas. Y volvemos al famoso mantra de la Alemania europea o la Europa alemana, ¿no? Y podríamos decirlo con Francia o podríamos decirlo con tantos otros. Así todo, a mí sí que me parece interesante la posición del gobierno noruego y español de efectivamente, por lo menos, poner en el mapa el reparto de responsabilidades, ¿no? Y no olvidar... Y hablar claramente de una ilegalidad. Claro, exacto. Claro. No olvidar que el jueves o el viernes las negociaciones seguían adelante, que las negociaciones se suspenden abruptamente por segunda vez, como comentaba antes Pablo Morán, que todo salta por los aires de la manera más atroz posible. O sea, poner en marcha eso, poner encima de la mesa todo eso, creo que se hace un mapa más ajustado a la realidad que lo que estamos viendo por parte de Kaja Kallas o de Ursula von der Leyen. Antón. Bueno, a falta de esclarecer qué es lo que ha pasado exactamente en Chipre, sí hay un comunicado de Ursula von der Leyen y de la Unión Europea apoyando inequívocamente a Chipre y condenando la posible agresión. Yo creo que precisamente lo que está haciendo España y la posición del gobierno español es esa, reclamar el respeto a la legalidad internacional, que es la posición que tiene que estar aplicando Europa. Me hace gracia escuchar a Merz decir que a lo mejor no hemos aplicado suficientemente la fuerza. Hombre, si algo hemos hecho en Oriente Medio y en Oriente Próximo en los últimos 40 años es aplicar la fuerza. Y así nos ha ido. En julio, creo que fue julio-agosto, no habíamos bombardeado Irán y habíamos terminado con el programa nuclear. Eso fue lo que nos contó Donald Trump. Sí. Eso fue lo que nos contó Donald Trump, que la amenaza nuclear iraní había muerto, que ya no había amenaza nuclear. Ahora resulta que estamos bombardeando Irán porque la amenaza nuclear no solo no había muerto, sino que estaban a semanas de conseguir la bomba atómica, en una decisión que, según informaba la prensa norteamericana este fin de semana, se tomó contra el criterio de los altos mandos militares norteamericanos, que consideran que la operación es de un riesgo altísimo. Entonces, yo creo que
es necesario y es bueno que un gobierno como el español intente marcar una posición propia en Europa. Naturalmente, pero es que en Europa siempre ha sido así. Pero es que en cualquier unión o esfuerzo cooperativo de países siempre va a haber un espacio para que cada uno busque los intereses propios. Es más, así se ha construido Europa. Gracias a que los países han ido buscando el interés propio y han llegado muchas veces a la conclusión de que la mejor manera de proteger su agricultura, proteger sus sectores productivos, proteger su espacio político, era unirse y cooperar. El problema es cuando no hay alternativa a la sumisión que estamos viendo a Estados Unidos en este momento. Y en la Unión Europea necesitamos que alguien asuma el liderazgo y deje de actuar guiado por el miedo, que es lo que nos guía en este momento, lo cual nos vuelve al punto de partida. El análisis chino no va tan desencaminado. Cada vez más vemos a Donald Trump como una amenaza de la que tenemos que protegernos. Tenemos dos maneras. Una, buscar aliados estratégicos, que es lo que hicimos en el comercio, Mercosur, China, reforzar nuestra propia posición, diseñar nuestras propias políticas o pegarnos a la cola de Donald Trump y a ver hasta dónde nos lleva. Sí, pero Europa se ha construido siempre alrededor de consensos y alguien debería ser capaz de plantear un liderazgo que restableciera esos consensos. Es verdad que en estos momentos no existe nadie, porque el objetivo es que cada uno defiende sus propios intereses. Y en la actitud, yo creo que de todos los que están hablando con voz propia dentro de la Unión Europea, hay intereses de fondo. Y esto es lo verdaderamente preocupante, que hemos roto los intereses comunes para que cada uno trate de marcar su perfil propio y de esa manera contribuir a una polifonía de voces en el conjunto de la Unión Europea que dice muy poco de Europa y que le va alejando cada vez más de lo que ha sido o ha pretendido ser en los últimos años. Y eso yo creo que es lo más relevante, que ahora mismo hay una búsqueda de la seguridad de los intereses, no de la seguridad jurídica. Y ese es un problema que nos va a ir acompañando y del que nadie está hablando, porque cada uno, insisto, está a lo suyo. Y también creo que a pesar de lo que aquí estamos comentando, y estoy totalmente alineado con la idea de que es importante defender el orden internacional, como ha hecho evidentemente el presidente del gobierno, insisto, hay también un interés propio, como se pone de manifiesto en que todavía no he escuchado una declaración del gobierno español poniéndose del lado del gobierno chipriota que ejerce la presidencia en estos momentos de la Unión Europea, y más allá de esclarecer lo que ha sucedido, es evidente que algo ha pasado, y que ha pasado que compromete la propia seguridad de Chipre. Insisto, es que Chipre es parte de la Unión Europea. Lo que pasa es que estamos ya acostumbrándonos en estos perfilados de voces a que entre los 27 haya distintas relevancias, y unos pesan más por unas razones, otros pesan menos, y vamos rompiendo la búsqueda de consenso, que es lo que ha caracterizado a la Unión Europea. Que los consensos, que estoy de acuerdo contigo, que es lo que ha caracterizado a Europa, tienen que ser consensos basados en unas reglas de juego que yo entendía que respetábamos todos, y que en este caso las reglas del juego es la legalidad internacional, las leyes, las normas sobre las que hemos construido no solo Europa, sino que hemos construido el mundo. Entonces, hablar de consensos cuando no hay el mínimo respeto por esto, o se ha roto el respeto por esto, Antón. Es difícil construir consensos si no hay disensos antes. Tiene que haber diferentes posturas para llegar a una posición de consenso. ¿Qué está haciendo? España está haciendo en este momento algo tan revolucionario como posicionarse donde siempre se ha posicionado la Unión Europea. Esta ha sido la posición de consenso de la Unión Europea. Por cierto, que se rompió durante la guerra de Irak, y con unos protagonistas muy claros. Pero la posición de consenso es la que... Pedro Sánchez está haciendo algo tan revolucionario y tan en busca de los intereses de España, que es defender la posición clásica en política exterior de la Unión Europea, que es respeto a la legalidad internacional y buscar un mundo multipolar, donde haya diversos centros de poder y uno de ellos sea la Unión Europea. Lo que pasa es que después de tantos años ya reclamando la legalidad internacional, que efectivamente la dábamos por hecha y salta por los aires, también igual llega el momento de pensar en algo más, ¿no? Más allá de esas declaraciones, que menos, ¿no? Son lo menos. Pero en la ruptura de esos consensos no es casualidad, no es una maldición divina. Estamos viendo estrategias orquestadas por parte de Rusia y de Trump de desinformación destinadas a desestabilizar sociedades europeas, que tienen como una de sus consecuencias la ruptura de sus consensos básicos.
Y por lo tanto, estamos viendo las consecuencias de, no sé si una década, pero muchos años ya, de una sistemática estrategia en esta dirección. Sabíamos que esto iba a llegar, sabíamos que esto iba a pasar. Lo teníamos perfectamente identificado desde muchos puntos de vista, político, tecnológico, económico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa incapacidad ni siquiera para reclamar lo obvio, lo más básico, tiene que ver con una estrategia premeditada. Me queda una cosa por poner sobre la mesa y después vamos ya a actualizar cuál es la situación ahora mismo sobre el terreno y también cuál es la situación económica, porque las bolsas, el IBEX había abierto con una gran caída. Vamos a ver cómo está la situación ahora tanto de las bolsas, de los mercados, como del precio del dinero, pero del precio del petróleo, perdón. Pero antes, más allá de las consecuencias geopolíticas y de cómo puede afectar este conflicto a las relaciones internacionales, de lo que estábamos hablando desde el inicio del abierto, está el asunto de cómo quedará esta región del mundo o cómo puede quedar esta región del mundo en un futuro más inmediato. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es pronto para hablar de largo plazo, pero lo cierto es que la situación en Irán no invita a pensar de manera optimista, porque conseguir la paz y la estabilidad en ese país va a ser muy complicado. Es verdad que el régimen de los ayatolás se encuentra muy debilitado, también sus principales aliados en la zona, pero la cantidad de potencias interesadas en esa zona hace pensar que va a ser muy difícil que se pueda llegar a una solución, a un acuerdo rápido. Sí, si en algo coinciden, Ángels, los expertos militares consultados por la SER, es que es muy ingenuo pensar que sin Ali Khamenei se va a conseguir una pacificación en Irán. Aún así, también es cierto que aunque parezca imposible, no es descabellado, nos dicen, que a corto plazo los nuevos líderes iraníes se sienten a negociar con Estados Unidos. De hecho, ya lo hicieron en otras crisis. Por ejemplo, a la muerte de Qasem Soleimani en el año 2020, Irán cambió de actitud. Es posible que también esta vez Irán se siente a la mesa de las negociaciones y lleguen a algún tipo de acuerdo. Los ayatolás siempre negocian, pero sin renunciar a sus objetivos, como nos recuerda el coronel Castro Torres. Una partida de ajedrez en la que, bueno, como ya habéis comentado aquí en el abierto, todos están pendientes de un movimiento, el de China. China es un actor muy inteligente que juega en un muy largo plazo. De hecho, está influyendo en todo este tablero sin poner un solo soldado sobre el terreno, como están poniendo otro tipo de actores. Bueno, principalmente Hamas, Hezbollah o las milicias chiíes de Irak, apoyos que se han debilitado. Por eso ahora mismo la principal baza de Irán son los hutíes en Yemen. Sobre su resiliencia nos habla el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Al menos demostraron durante toda la guerra de Gaza que les da igual que los bombardeos. Aunque los decapiten, da lo mismo, sigue habiendo alguien capaz de lanzar 1 o 2 misiles por semana o 3 sobre Israel. Bueno, un apoyo en cualquier caso, Ángels, insuficiente para plantar cara a Estados Unidos e Israel, porque las capacidades militares de Irán se han debilitado. Es cierto que algunos de sus misiles han conseguido penetrar en la cúpula de hierro israelí, pero su nivel de precisión es bastante más débil. Los misiles balísticos que tiene Irán de tecnología china son muy vulnerables a la guerra electrónica, son muy poco precisos, mucho menos precisos que los occidentales. Entonces, son suficientemente precisos para lanzarlos sobre una ciudad, porque si no se le da a un barrio, se le da a otro, pero si uno los lanza sobre una base aérea, lo normal es que no hagan ningún daño. Irán lo fía a todos sus misiles balísticos y también a sus drones iraníes que recordaréis fueron claves en la invasión de Ucrania, pero que aquí no serán determinantes, según el teniente general retirado Antonio del Castillo. Desde el punto de vista estratégico ya no son tan esenciales como en el caso de Ucrania, en el que sí, si lo que se pretende es el control, el dominio, la conquista del territorio. En el caso de Irán, los drones no son el armamento, el tipo de armamento decisivo para el resultado final. Bueno, por ahora, Ángel, los estrategas militares que hemos consultado y que analizan esta ofensiva no creen que se produzca una invasión terrestre a corto plazo. De momento, Estados Unidos e Israel, nos dicen, se van a centrar sin duda en un castigo aéreo sobre Irán. Baño, gracias. Un abrazo. También pendientes desde primera hora de la mañana de las consecuencias económicas de este conflicto, por lo que se refiere al precio del petróleo y también a los mercados. Jordi Fábrega, vamos con esa actualización de los datos. Sí, lo más relevante es lo que está ocurriendo en el precio de los hidrocarburos, porque tenemos al petróleo que acaba de superar los $80 por barril, con una subida del 9% en lo que llevamos de mañana, y especialmente sube también el precio del gas natural, que se incrementa cerca de 1
un 20%, el de referencia en Europa, hasta rozar los 40 euros por megavatio. Este es el impacto más inmediato, el que más se va a notar en nuestros bolsillos de forma prácticamente inmediata. En los próximos días puede ya notarse la traslación de estos incrementos en el precio, por ejemplo, de la gasolina y del gasóleo, y vemos también cómo en las bolsas se continúan viendo caídas relevantes de alrededor del 3% en el caso del IBEX 35 y de la mayoría de índices europeos. Jordi, gracias. Hasta luego. Y actualizamos también la situación en varios puntos de Oriente Medio, empezando, Bayo, con el último balance de fallecidos en Irán. Que supera el 500.000 de personas desde el sábado. 555 personas han perdido la vida en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, según datos actualizados de la Media Luna Roja, de los que se hace eco la agencia Fars. Al menos 131 ciudades iraníes se han visto afectadas por diversos lanzamientos de misiles por esos ataques israelo-estadounidenses. Por cierto, hablábamos, Ángels, hace unos minutos sobre cómo en Kuwait había al menos un caza estadounidense que había sufrido algún tipo de incidente, se había caído al suelo, su tripulación ha podido sobrevivir a ese incidente. Bueno, pues según la agencia de noticias CUNA, que es la agencia estatal kuwaití, no sería uno, sino varios aviones militares estadounidenses los que han sufrido accidentes que de momento Kuwait investiga de manera conjunta. Y por último, las condolencias que ha enviado Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, y recordemos, miembro de la OTAN, al régimen iraní por el martirio, dicen los medios iraníes, del ayatolá Ali Khamenei. Gracias, Bayo. A ti. Y una imagen que se está produciendo ahora mismo en el Senado. Valores saber que el consultor era Son las preguntas que le están formulando en la comparecencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Alguna vez hemos visto que, como este señor, igual que se ha sabido lo del documento, también se ha sabido que le encontraron en su casa dinero en efectivo a Julio Martínez Martínez. Yo le iba a preguntar si alguna vez a usted le pagó algún trabajo en efectivo. En absoluto. Así está yendo de momento esa comparecencia en la Comisión Coldo del Senado. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos qué está pasando hasta ahora. Pues el expresidente ha llegado con unos 10 minutos de antelación a su cita a las 9:30 de la mañana y ha dejado claro al entrar que está tranquilo y piensa responder a todas las preguntas. El primer turno de palabras para la senadora de Unión del Pueblo Navarro, María del Mar Caballero, ante la que ya ha negado haber tenido ninguna relación en absoluto, ha dicho, con el rescate de Plus Ultra, y ha explicado los trabajos de consultoría que realizó para la empresa de Julio Martínez, uno de los imputados en esa causa por presunto blanqueo de capitales con el rescate de la aerolínea. 70.000 euros brutos que, por supuesto, contrafactura, que cotizaba al impuesto a la renta de las personas físicas, porque soy autónomo, no tengo una sociedad, no he tenido nunca una sociedad, ni aquí, ni en ningún sitio del mundo, ni en Kuala Lumpur. Explicaba así Zapatero los trabajos de consultoría por los que habría facturado en torno a 450.000 euros a lo largo de 5 años para este empresario Julio Martínez. El PP traía con esta percha al expresidente al Senado en pleno arranque de la campaña electoral en Castilla y León y convocándole de urgencia, según ha dicho el propio Zapatero al inicio de su comparecencia, sin motivación suficiente. En esta primera parte de su exposición se ha centrado en que fue idea del propio Martínez montar una empresa de consultoría y contó con él como asesor porque es una labor que lleva realizando en la esfera privada desde el año 2012 y algo de experiencia tiene, pero desvinculando por completo esa actividad con el rescate de Plus Ultra. Isa, gracias. A vosotros. Hasta luego. Sabéis que vamos mal de tiempo, ¿por qué ponéis esta canción? Porque bueno, yo la dejaría sonar toda ya, entera. Pero es la única manera de convertir este lunes ya en un jueves. Vale, pues venga. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Y con esta intención, un teléfono 900-100-800, una pregunta, la de Bob Pop. ¿Cuál fue su mayor equivocación? Vaya día para hacer esta pregunta. Hay gente que puede llamar y no... Vale, 900 y no, igual no tiene nuestro teléfono. 900-100-800, esta es la pregunta de Bob. ¿Cuál fue su mayor equivocación? Vale, y en la dupla, que hoy no está Galder Reguera, que está en México, lo tenemos en una conferencia de fútbol y literatura, os lo creemos. Vamos a tener al que quizás para nosotros sea el mejor narrador radiofónico de la historia, que es Lluís Flaquer, que nos va a acompañar para hablar. ¿Apoyas la moción? Nosotros, apoyo la moción totalmente. Nosotros también, y eso que yo soy del Madrid, imagínate. Así que le vamos a tener hasta las 11 con nosotros. Muy Mira, bien. hablando de cuál es tu mayor error.
No se te escucha ahora. Sí, No, ya. se ha cortado Galicia. Cuéntanos. Bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate este lunes va contra los cenizos. Nos fijamos en las fotografías de Diane Arbus, una revelación para todas aquellas personas negativas que siempre ven el lado oscuro de las cosas. Y en Mito 2.0, pues íbamos a desmontar un mito del material deportivo. Antes muertos o muertas que sencillos, es decir... esta moda que hay ahora de si haces un deporte tienes que ir con todo lo de Bueno, ese que deporte. tienes a tu izquierda de este Yo soy deporte, muy de ese de este palo, deporte, sí. ¿eh? Sí, Bueno, sí. ya. Esa moda tiene años, ¿eh? Sí, tiene Tiene muchos años, décadas, ya vamos. es extremo. Por algo será. Por algo será. Ya es Pues extremo. este será el mito a desmontar o no antes de finalizar el programa. José María Lasalle, Cristina Monge, Antón Losada, en principio hasta la semana que viene. En principio. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.